los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I... Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros felices de empezar esta sexta temporada de los jueves del Colegio Invisible en Onda Cero. Y lo hacemos además convencidos de que esto es algo más que un privilegio, porque sabemos a quién nos dirigimos, a quienes estáis a estas horas de la madrugada al otro lado de estos micrófonos, deseando de que os contemos misterios, de que os hagamos preguntas, de que os generemos curiosidad. Que sí, que comienza la sexta temporada y lo hace con muchas ganas. Ya os prometo que este equipo, que por cierto, no es que se renueve exactamente, pero sí que se amplía con muchas sorpresas. Este equipo este año os promete mucha caña. Y antes de empezar, yo creo que lo suyo es que nos desplacemos hasta Barcelona. Vamos a hacer una invocación. Laura Falcó, ¿te encuentras ahí? Pues sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, o sea, un poco de síndrome de Estocolmo de vuelta de vacaciones. No tanto por el Colegio Invisible como por el trabajo en general, que yo creo que a todos nos cuesta empezar. Pero bueno, pero bien. Esto es un placer. Hay que decir que hacemos lo que nos gusta y si además lo contagiamos, mejor que mejor. Y hay que decir que además empezamos programa a apenas 3 días de que haya luna llena. Que por cierto, hay que decir que este próximo domingo tenemos un eclipse total, no os lo perdáis, que esto en el pasado era sinónimo de mal agüero, de malfario, de cosas muy malas, en fin. Vamos a comprobarlo si es así, si sigue siendo así, con nuestros contertulios, pero hay que ver, Laura, la cantidad de cosas que se han escrito y que ha generado la luna llena, ¿verdad? Bueno, es que a ver, quieras que no, incluso si no crees ni siquiera sueñas con hombres lobo, el mirar a la luna tiene una cosa hipnótica, ¿no? Creo yo, y yo creo que quien más y quien menos ha soñado con qué debió ser la experiencia de estar allí, como pudo, se supone, estar Neil Armstrong y todo el equipo. Se supone, no entremos en conspiración, que si no la liamos. No, bueno, se supone, yo creo que sí, pero vamos, que como ya sabes que hay hipótesis para todos los gustos, pues bueno, ancha es Castilla. Bueno, está claro que hay quien piensa que nunca se ha llegado a la luna y más aún después de escuchar informaciones como la que hace muy poquito tiempo han publicado los compañeros del Confidencial. Dice así, Doc Rowland, que debe de ser un científico bastante importante de la NASA, ha asegurado que ningún astronauta ha salido nunca de la atmósfera de la Tierra. La verdad es que el titular es un poquitín engañoso, pero sí que es cierto que da pie precisamente a eso, ¿no? A que haya quien piense, dentro de ese ámbito más conspiranoico, que es muy amplio, hay que decirlo, pues que haya quien piense que esto de que se llegó a la luna, nada de nada, ¿verdad?
Bueno, es que es engañoso, como bien dices, claro, nos está confundiendo en cierta manera, porque cuando a ti te dicen que ningún astronauta ha salido de la atmósfera, piensas automáticamente que está hablando de que nadie llegó a la Luna. Claro. Y claro, hay que entender lo que dice realmente el artículo, y lo que nos dice es que la atmósfera no termina donde nosotros pensamos que termina. Eso es. Y que la Luna, en cierta manera, estaría dentro de ese ámbito de atmósfera considerado terrestre o solar. Depende, porque ahí llega el momento que se mezclan ambas atmósferas. Los periodistas, que somos muy malos y titulamos como nos viene en gana. Ahora ampliaremos un poquitín más esta información. Os presentaremos a nuestros queridos compañeros de este jueves, que cambia mucho a partir de esta temporada, pero antes, escuchad. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está. Ahí está. A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está. Las imágenes hablan por sí solas. Bueno, estábamos escuchando, yo creo que una de las conversaciones, o en este caso de locuciones, ¿no? Más bien, absolutamente históricas dentro de lo que es el periodismo español. Era el maestro Jesús Hermida, bueno, narrando como se narraba en aquella época, que era un poquito diferente, ¿no?, al actual, quizás con un verbo más cálido y, bueno, quizás un poco más complejo, ¿no?, vamos a decirlo así, cómo llegaba el hombre, sin lugar a dudas, cómo llegaba y pisaba el ser humano la Luna. Y antes de ir a este asunto, por cierto, que tiene... Lorenzo, sí, dime. Antes de que continúes, una pregunta. ¿Has visto la película Fly Me to the Moon? No la he visto. Bueno, es bastante actual, es de Scarlett Johansson y justamente habla de eso, de esa hipótesis de si el hombre llegó o no llegó a la Luna, si fue una recreación, si fue real lo que vimos. Está interesante, bueno, para aquellos que les guste el tema. O sea, sigue un poco la historia esta de que si Stanley Kubrick, el gran director de cine, pues en unos estudios que se encontraban en Londres, pues si acaso fallaba la misión Apolo, al alunizar, bueno, pues crearon en un plató lo que podría ser una segunda misión Apolo para que los soviéticos se quedaran con la idea, ¿no?, de que el ser humano, en este caso el ser humano además estadounidense, había llegado a la Luna. O sea que la película está basada en esta historia. Va en esa línea, efectivamente, va en esa línea. Bueno, pues habrá que verla. ¿Cómo dices que se titula? Fly Me to the Moon. Pues nada, y si es con Scarlett Johansson, pues con más motivo todavía para verla. Bueno, ¿qué te parece si antes de dar paso a los contenidos que tenemos preparados para hoy, que evidentemente en este primer bloque van a girar alrededor de las informaciones que han surgido alrededor de la Luna, pues vamos a presentar a nuestros contertulios, que ya son habituales, que han descansado algunos de ellos muy poco, porque son más que repetidores. Sí. Pero en fin, yo creo que lo suyo es que, ya que la semana pasada, bueno, más bien el martes pasado, ¿no?, presentamos a nuestra águila calva, a nuestro explorador Charlie Channels, también al gran oráculo Miguel Pedrero, pues hoy toca a nuestro Jesus Potter, el Harry Potter del misterio. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas. Una semana después, ¿eh? Una semana después, al otro lado de la mesa, pero ya había ganas también de afrontar todas las novedades que se avecinan esta temporada. ¿Cansado? Cansado sí, pero ya sabéis que siempre que venimos a estudio, que hacemos directo, la radio, yo creo que a todo el equipo nos pone las pilas, y durante este ratito el cansancio se queda a un lado y venimos a disfrutarlo y a hacer disfrutar. Así que vamos a ello. Lo dijimos el martes, Jesús, y lo vuelvo a repetir ahora. Enhorabuena, porque habéis hecho un trabajo fantástico, capitaneado por ti, gente de toda la vida que ha decidido quedarse en tus manos este verano, gente nueva que ha decidido participar en ese Colegio Invisible que, bueno, pues hay que decir que se ha mantenido y ha crecido en cuanto a oyentes y en cuanto a puestos, porque hay que decir que ahora mismo
plataformas tan populares como por ejemplo iVoox, pues el Colegio Invisible se encuentra tan solo detrás de Andreu Buenafuente y de Berto Romero, que es mucho decir, es decir, el segundo programa más escuchado de España en lo que son los podcasts generales, pero en los temáticos no se ha bajado del número 1. Vamos a intentar que siga ahí, porque si no, fíjate qué mal vamos a quedar. Pero eso es gracias al equipo V y gracias al capitán, que en este caso ha sido el gran Jesús Ortega. Pues muchísimas gracias. Yo siempre lo disfruto, así que al lío, a mantener el puesto. Bueno, te he dicho capitán, pero ya sabes que en este barco el verdadero capitán es el capitán Pescanova del Colegio Invisible, ni más ni menos que Josep Guijarro. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Yo pensaba que iba a decir aquello de Aloha Mora con la varita mágica por lo de Harry Potter. Yo soy de las artes bien, oscuras. Muy bien, aquí ya deseando, has dicho sexta, o sea que es V palo. 5:30, 5:30 realmente, porque empezamos en enero de 2020. Fíjate, un mes antes de que empezara la pandemia. Es que... Nada. Y aún así que estamos. Estrellas y estrellados. Bueno, pues nada, ¿qué tal tu verano? No te lo voy a preguntar, porque la mitad del verano nos lo hemos pegado juntos recorriendo pues, Perú. Además con aventuras fascinantes que iremos desgranando en próximos capítulos del Colegio Invisible, porque hemos tenido oportunidad de conversar en vivo y en directo con lo que será noticia dentro de 15 días aproximadamente. Sí, señor. Que es la entrada al túnel que supuestamente lleva a la Coricancha, en ese proyecto Saxo Amán que lidera Jorge Calero. Hemos tenido oportunidad de hablar con otros expertos también en Lima. Vengo con un montón de aventuras, de vivencias y de cosas que compartir, así que no quiero aburrir a los oyentes, sino que vamos a ir directamente a la caña. Nos vas a contar, tanto en emisión como en digital. Ya sabéis que estamos en redes sociales, en Twitter, @colinvisibleoc, que ahora mismo está moviendo como nadie uno de nuestros nuevos fichajes. No sé si le vamos a hacer hablar o no. Bueno, vamos, ya veremos ahora si quiere o no quiere, que es Pati Hervías. Ahí está dándole caña a las redes sociales. Twitter @colinvisibleoc, también en Instagram, en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero. Pero hay que decir que, vuelvo a repetir, hemos pasado de un águila calva, hemos pasado a un explorador, Charlie Channels, al señor del oráculo con uñas largas, tanto en las manos como en los pies, que es Miguel Pedrero, también pelo largo, capitán Pescanova del Colegio Invisible, Josep Guijarro, nuestro particular Harry Potter, que es Jesús Ortega, y nos faltaba una bruja. Y esa bruja ha llegado, la bruja del caos. Ser Scud, ¿cómo estás? Pues mira, es la primera vez que quiero ir al colegio. ¿Quién me lo iba a decir, verdad? A tu edad, además. A mi edad, exactamente, que podría ser la profe de la profe. Oye, que te atreves a incorporarte a esta temporada ya, como dice Jesús, que me encanta cuando lo dice, a esta temporada convencional, ¿ya te apuntas de verdad? Yo voy a lo loco, sí, yo esto es como lo de estaré firmando libros en el Corte Inglés hasta que me descubran, ¿sabes? Pues es un poco el espíritu que traigo. Pues bienvenida a este equipo, Sere. Hace ya mucho tiempo que teníamos muchas ganas de incorporar a gente tan preparada como tú, y especialmente, Laura, ¿verdad?, a voces femeninas, que lleva siendo hora. Pues sí, ya era hora, porque esto, perdóname, y lo voy a decir literalmente, es un campo de nabos. Vamos ahí, Laura. Vamos, Laura. Sí, además de todos los tamaños, que lo sepas. Lo sabes bien, ¿no? No, bueno, en fin, esto ya sabes. ¿Tienes algo que confesar? Algunas duchas hemos compartido y demás. Si vais a hacer un concurso o algo, Sere, y luego me pasas fotos, pero... Hombre, yo te iba a decir lo mismo, que yo me lo puedo ahorrar, ¿sabes? Ya con que me lo cuentes voy. Bueno, pues bienvenidos todos a este equipo. Vamos a contaros alguna novedad más. Eso va a ser en la segunda hora, porque todavía faltan un par de compañeros a los que vamos a presentar. Tres compañeros más que se van a incorporar a estas madrugadas de los jueves, que como veis va a cambiar bastante, sin perder nuestra esencia, porque evidentemente vamos a seguir viajando, vamos a seguir haciendo programas viajeros desde lugares, algunos de ellos verdaderamente inhóspitos de nuestro planeta, pero en principio la idea que tenemos aquí con la Pachamama delante, que por cierto me la ha traído, ¿has visto, Josep? Aquí la tengo, ¿sí? La Pachamama, para que nos bendiga este primer programa tan diferente al resto. Bueno, pues que sepáis que vamos a ir con mucho contenido y con mucha información, y precisamente pues esa información nos lleva a esto de la Luna. Bueno, pues este señor lo que ha comentado, efectivamente, según decía Laura, Doug Rowland, científico de la NASA, lo que ha dicho es que normalmente se ha pensado que el límite, ¿no?, que se emplea como referencia para diferenciar la atmósfera del espacio exterior es lo que se conoce como línea de Kármán, que está situada a unos 100 kilómetros más o menos de altitud. Sin embargo, hay que decir que varios estudiosos apuntan a que una nube de hidrógeno llamada geocorona podría extenderse ni más ni menos que hasta los 629.300 kilómetros,
lo que supondría ir más allá, ni más ni menos que de la órbita lunar. Por eso este titular de ningún astronauta ha salido nunca de la atmósfera de la Tierra es un poco engañoso, si admitimos que la atmósfera de la Tierra va más allá de lo que es la propia Luna. Y sin embargo esto hay que ver el pie que ha dado a la cantidad de negacionistas que hay sobre este asunto para que digan que el ser humano nunca ha llegado a la Luna, ¿no, Laura? Pues sí, la verdad es que ha dado pie a muchísimos negacionistas, a muchos conspiranoicos y a historias de lo más, esperpénticas incluso, ¿no? Como bien decías, todo parte pues de alguna filmación y de una intención de precisamente pues hablar sobre esa posibilidad, y de ahí ha surgido pues todo tipo de teorías. ¿Quién es Fontcuberta, Joan Fontcuberta? Joan Fontcuberta porque tiene que ver también con uno de los grandes mitos que se tejió alrededor de este asunto, ¿verdad? Tiene una historia, diría yo, apasionante, porque y yo creo que tiene mucho que ver además con el planteamiento de la noticia con la que abrimos, que en el fondo debe ser un toque de atención a todo el mundo que tenga dos dedos de frente, y es pasar del titular. Justo. Hoy día, que estamos en el clickbait, no sé si se dice así o clickbait. Vale, es que por la cara que ha puesto Sere, digo, este no lo ha dicho bien. Estamos en la radio, puedo poner cara. El clickbait es eso, un titular que te hace hacer clic, ¿no? Y que básicamente es para que despliegues la noticia y la leas. Pues hoy día nadie pasa del titular. Y eso es muy triste, porque lo que hace en el fondo es quedarte en ese titular, que es engañoso. Y es engañoso como lo era Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta, insisto, en 1992 creo que fue, puso en marcha una exposición maravillosa en la que hablaba de una expedición frustrada por parte de la Unión Soviética. Una expedición al espacio. Fijaos que 1957 las sondas Sputnik rotan alrededor de la Tierra, orbitan alrededor de la Tierra, consiguen a través de una pequeña señal, de un bip, hacer que todo el mundo, incluido Estados Unidos, que eran los principales, supieran que efectivamente se había orbitado a la Tierra, y posteriormente ponen en marcha una misión con la perra Laika, un perro que será sacrificado brutalmente. Bueno, que acabó con un churrasco, vamos, básicamente. Absolutamente. Y, como digo, en 1997, que no 1992, se dice en esta exposición de Joan Fontcuberta que una serie de astronautas, de cosmonautas rusos nunca conocidos habrían perecido en el espacio. Incluso muestra algunas fotografías. Unas fotografías que hacen que algún compañero nuestro Piqué las saque por televisión y se arme el cisco, porque muchos de ellos, de los que conocían la exposición, dicen, bueno, si solamente basta traducir el nombre, que estaba en cirílico, lo pasabas al alfabeto nuestro, al latino, y salía Fontcuberta. Y claro, la fotografía del cosmonauta era ni más ni menos que él mismo, ¿no? Joan Fontcuberta, en una exposición que tituló La Odisea de la Soyuz 2, y que básicamente contaba que en 1968, pues el 25 de octubre de ese año, el coronel Iván Stoikovich y la perra Kolka habrían fallecido en el espacio a espaldas de la opinión pública en uno de esos experimentos fallidos que se habrían llevado a cabo en el espacio. Conclusión: era una fake news. Una fake news en la que picó no solamente gente de nuestro mundo, también gente... Es que hay que decir que estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Estaba bien hecho. De hecho, el que no conozca a Joan Fontcuberta, la verdad es que veías esa fotografía en la que aparecía el supuesto cosmonauta Valery Iskot, que era como aparecía el nombre, ¿no? En este caso, en las tarjetitas, ¿no?, que acompañaban a la fotografía, y la verdad es que... Stokinov. Es que tiene cara de... Sí, de tiene cara ruso. Bueno, y de cosmonauta. Bueno, en fin, volviendo a las declaraciones de este señor de Doug Rowland. El nombre de Albacete, desde luego que no. Bueno, pues Doug Rowland, a mí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, qué impacto legal, social, conspiranoico pueden tener estas declaraciones, Ere. Bueno, claro, yo entre la historia y la leyenda, como dice Servando Rocha, me quedo con la leyenda. Entonces,
cuando salieron estas declaraciones, ya sabéis, los avisperos de redes sociales, por un lado, efectivamente estaba la parte científica de, esto abre una brecha también, en plan, bueno, pero no decíamos 100 kilómetros, no, era una convención. Esa palabra que es tan vaga, ya arden las redes, arden los despachos, porque, ¿por qué? Pues a ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de una pequeña diferencia de kilómetros, la jurisprudencia cambia. Claro. Entonces ahora, la Luna y el espacio cislunar, que es la región entre la Tierra y la órbita de la Luna, ya se convierten en zonas de interés estratégico. Es que ya estamos hablando de otra película. Además, ya vamos a ir con todo, ¿no? Ya podríamos estar hablando del preludio de una guerra fría espacial, porque recordemos cómo empezaron de estos barros, estos Pero lodos. de preludio nada. Ya está. Joder, Josep, esa guerra ya está. Es que cómo no te voy a querer, Josep, gracias. Muy bien, Josep, yo no lo quería decir, pero ya, ¿para qué? Pues efectivamente, esto ya sabemos que ha habido diversos tratados, diversas convenciones, acuerdos, etcétera, entre los países, pero sigue habiendo bloques diferenciados. Por un lado está Estados Unidos y sus aliados, y por otro está, pues obviamente, Rusia y China diciendo, vosotros no lo sois. Cada vez parecen malos aliados de Estados Unidos, por cierto. Bueno, ya no, porque si te fijas... la foto de este fin de semana, la foto... Porque no le han invitado, pero vete a saber, si le invitan lo mismo va. Pero es que no le han invitado por algo. Se fuera y de hecho además, Putin se fue diciendo la siguiente, nos vemos en Rusia. Es de los que ha querido recortar mucho dinero a la NASA en cuestión de exploración espacial, con lo cual le está dando una ventaja al enemigo, entre comillas, porque efectivamente, y como está insinuando, diciendo claramente Sere, el espacio se ha transformado en un punto estratégico, no solo militar, porque es que quien domina el espacio está dominando las comunicaciones, está dominando los GPS, está dominando todo el espacio global. Internet se está moviendo a través del espacio. Este tipo de dominio estratégico supone mucho dinero, no solamente de inversión, sino también de... La futura minería espacial, claro. Sí, pero eso ya es llegar a otros planetas. Bueno, pero tampoco... No, pero un tampoco, asteroide, ¿qué va? Tampoco, porque una de las cosas que está ocurriendo es que había, a través de numerosos tratados, hay un consenso universal que no tenemos soberanía sobre ningún cuerpo celeste, ni tenemos soberanía sobre la Luna, etcétera, etcétera. Pero sí podemos tener potestad sobre ciertos materiales. Hay países que ya han hecho normativas para ellos mismos, en su marco legal del propio país, en los que ellos tienen el derecho de explotación de esos materiales. No son los dueños soberanos, pero es un tema que yo he puesto aquí un esfuerzo económico para explotar este recurso. Yo tengo la libertad de vender este recurso. ¿Qué hace todo el mundo? Mirar a Elon Musk, porque esta jurisprudencia alcanza ya también a Marte. ¿Y quién está obsesionado con Marte? Elon. Pues nuestro amiguito el de los coches. Entonces, claro, aquí empieza a haber cosas... En plan, que ya estos movimientos que no pasa nada, pero se te han metido en la cocina. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, y es que se vuelven a revisar estos tratados de... por ejemplo, en el año 68 se firma un acuerdo de rescate por el cual tú tienes la obligación de rescatar a los astronautas, devolver objetos espaciales. Recordemos que así empezó Alien, por cierto. Sí. En plan, hemos oído nosotros íbamos a hacer minería de no te líes, que hay una señal, yo no oigo nada. Pues toma, en el espacio nadie oye tus gritos, pero sí, como te los oigan, vamos mal. Entonces, claro, ya se están recrudeciendo estos bloques por los cuales Estados Unidos y otros países van con unas intenciones muy claras, pero Rusia y China, que ya han dado el golpe en la mesa, van con otras muy claras y muy en paralelo. Están haciendo normativas tan en paralelo en el tiempo que llega un momento en que dices, es que esto ya no puede ser casualidad. Ya no puede ser casualidad. Y ahora está la ONU por un lado, Rusia, China por otro, Estados Unidos y los aliados por otro. Y estas declaraciones de este señor no son... Y es el hecho de que hasta ahora el espacio era un dominio exclusivo de los estados. Y desde hace unos años a esta parte, con Virgin Galactic, con Next, con otras compañías, se ha privatizado el espacio. Claro, esa ahí privatización del espacio hace, primero, que todo lo que era antes secreto, ahora no lo sea tanto. Porque, obviamente, hemos visto cómo la NASA incluso pide ayuda, en el caso de estos pobres astronautas que quedaron atrapados 9 meses en el espacio,
ha tenido que ser una empresa privada. Que crecieron como medio metro, ¿no? Cosas así, claro. Normal, si la gravedad no le hacía pesar los huevos. Venga. Bueno, Si es que cuando se pone científico. Claro. A lo que iba, que las empresas privadas tienen, a partir de ahora, un jugoso punto de vista, pienso yo, a la hora de privatizar también el espacio, lo cual va a llevarnos a cuestiones legales muy asombrosas. Es que construyendo sobre lo que estás diciendo, efectivamente, de hecho los acuerdos Artemisa, que es el bloque de Estados Unidos, etcétera, sentó 8 puntos muy concretos, y esos puntos tan concretos no son baladí, no son una cosa de, bueno, vamos a usar el sentido común. No. Aquí se está proyectando. O sea, por un lado está, por lo de siempre, el uso pacífico del espacio, transparencia, como decía Josep, cooperación. Vale, pero luego ya empezamos. Protección del patrimonio. Hay que preservar los lugares históricos, como los sitios de las misiones Apolo, como no sé qué. Bueno, ya estamos adjudicando conucos, ¿no? El uso de recursos espaciales. Se permite a los países y empresas extraer y utilizar recursos de la Luna y otros cuerpos celestes, pero sin reclamar la soberanía. Es que me da igual. Es que si tiene un perro, tiene 4 patas y dice guau. Efectivamente. Quiero decir, me da igual que lo llame perro que lo llame mesa. Si el efecto es el mismo. Yo no soy soberano de esto, pero lo estás vendiendo. Entonces la titularidad, por eso digo que a nivel legal, aquí se está hablando de, porque ahora estarán los abogados diciendo, ay, yo me quería dormir, pero claro, me va a estallar la cabeza. Ahora mismo se está haciendo esta guerra encubierta, no quiero llamarlo guerra porque tampoco vamos a hablar aquí, ¿sabes? Pero sí estos sutiles movimientos que parece que no, pero claro, todo Internet está ardiendo, y esto a nivel legal ya están dándose casos de estudio sobre, pues esto que parecía también que éramos todos tan amigos. ¿Qué va a pasar ahora? Que sí que me has puesto la banderita en la Luna, pero tu banderita aquí no pinta nada. Sí, pero bueno, es un poco lo que pasaba, ¿no? Lo que se decía de los tratados del Ártico, ¿no? Por llevarlo a un terreno un poco más cercano a nosotros, ¿no? Hasta dentro de, no sé si son ya 3-4 años, porque realmente se ha pasado muy rápido el tiempo que se estableció para que no se pudieran explotar los recursos naturales del Ártico. Lo que sí se hizo fue que cada país colocó su casita en este lugar como si fuera una especie de monopolio global, ¿no? Con la intención de que en el momento en el que esos tratados se venciesen, ante la posibilidad de que no se continuasen, vamos a ubicar nuestra casita, porque esa casita donde esté ubicada se puede reivindicar como tierra propia. Lo que está pasando en la Luna, lo que podría llegar a pasar en la Luna, es algo muy parecido. Y otra cosa, pero si tú pones la bandera en la Luna, claro, ¿asumes que Estados Unidos es el propietario del lugar pues donde aterrizó el Apolo 11? De momento, guste o no, es la única bandera que hay. ¿O no? Luego si quieres te cuento una historia muy fascinante. Se supone que los chinos han estado en la cara oculta. Sí, bueno, pero habla de misiones tripuladas. Y con un telescopio además, Laura, que por lo que se ve media 15 centímetros, que yo no sé el telescopio para qué valía exactamente. Yo lo decía, y lo voy a dejar en alto porque quedan 2 minutos. Hay en los años 50 se hicieron famosos los indios también dos italianos. 2 italianos eran hermanos, Achille y Giovanni Giudica Cordiglia. Sí, muy bien. Te gusta Giuseppe Guijarrini ha vuelto. Bueno, tenían 20 y tantos años cuando de repente se hacen con las frecuencias que va a utilizar la sonda del Sputnik, como antes hablaba del Bip Bip, y montan unas antenas en Milán, en un lugar alto, y captan esa señal. Entusiasmados porque fueron los primeros en Europa en escuchar la señal del Sputnik, están atentos a cualquier información en prensa que revele nuevas visiones espaciales, pues para ir gestionando esas antenas y hacerlas mayores y captar algunas transmisiones. ¿Y qué ocurre? Hay unas transmisiones que no las he traído porque son larguísimas, pero que me parecen muy, muy, muy llamativas. Y es que supuestamente captaron, el 28 de noviembre de 1960, captaron una voz agonizante de una cosmonauta que en ruso pedía auxilio. ¿Hubo realmente un programa espacial secreto? Bueno, pues esa pregunta nos va a contestar justo dentro de unos minutos, porque ahora tenemos que escuchar lo que tienen que contar nuestras queridas compañeras de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en este primer programa de la 6ª temporada del Colegio Invisible en Onda Cero. Enseguida volvemos.
El Colegio Invisible, en Onda Cero. It's a long way to the finish line. Got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain and the locks gonna keep me from this door. Son las 2, la 1 en Canarias. Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así. ¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? Eres tú, que sí que eres tú. Y el más consentidito, que sí lo eres, que sí. En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que iniciamos la 6ª temporada en esta aventura en busca del misterio. Y lo hacemos fantásticamente bien acompañados, con nuevos compañeros que ya os hemos presentado, con otros que os vamos a presentar en los próximos minutos y hablando de un asunto que a todos de una forma u otra nos alucina: la luna. Y justo al final de esta primera media hora, José Guijarro se había quedado hablando de 2 hermanos y de alguna cosita más que tenía que ver con la luna, que por cierto, me tienes que contestar a eso de que no hay bandera americana en la luna. Ahora me tienes que explicar eso. ¿Que no hay bandera americana? Sí, yo te he dicho, a ver, está la bandera americana en la luna, por lo tanto hay quien puede decir, este territorio es mío, y tú dices, sí, no está. No he dicho eso. ¿Qué has dicho entonces? Que tal vez podría haber otras banderas. Porque amigo, precisamente estoy hablando, te he entendido mal. Porque estoy hablando precisamente de estas misiones que la Unión Soviética habría puesto y que además han dado lugar a un film. Estaba yo flipando con el Mamma Gamma, que es como se llama este tema de Alan Parsons, claro, que es uno de mis preferidos. Pero bueno, a lo que vamos. 28 de noviembre de 1960. Estos 2 hermanos italianos, Achille y Giovanni, interceptan una transmisión procedente de una nave rusa que no había sido anunciada previamente. Lo que captan es un SOS en código Morse. Un SOS en código Morse. Ese es el principio de una historia que a ellos les china absolutamente, porque dicen, no puede ser posible, porque hay hasta 3 interceptaciones de mensajes, ya no en Morse. Logran captar un corazón, el latido de un corazón biométrico, bum, 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 desde el espacio. Laura se acaba de caer al suelo. Sí, se acaba de caer. Laura, te me acabas de caer al suelo, que lo sepas. Y en concreto el 17 de mayo de 1900... No, espérate, que lo voy a explicar, porque es que Laura la tengo aquí a través de un monitor, porque ya sabéis que está en Barcelona, y este pequeño monitor se me acaba de descarajar y de irse al suelo, pero bueno, no pasa nada. Estas son las cosas que ocurren cuando uno está a las 2:08 haciendo el programa en directo. Venga. Y para finalizar, el 17 de mayo de 1961, pues concretamente perciben una última... comunicación en la que una mujer, una supuesta cosmonauta soviética, literalmente se está quemando, madre mía. Sí, la sé que la estoy liando, da igual, no te preocupes. Se está quemando. Lorenzo? Pues provocando fenómenos poltergeist, Laura. Estoy inventando aquí con cosas. Me vas a marear. Me viene quemando y ahogando en una supuesta reentrada al planeta. Menos mal que de momento no estamos en streaming, porque si no, en fin, ya llegará todo. Para bueno, yo no estaría seguro. Las patochadas, gracias, Ere, hija. Si es que, ves, tenía que haber aquí también alguien que pusiera un poco de orden. Laura, tienes que venirte para Madrid, porque seguro que Ser y tú hacéis muy buen equipo. Y nos ordenáis un poquitín en este desastre, este caos que solemos provocar. Josep, perdona, que te había interrumpido. No, ya he terminado. Sí, ya has terminado.
Bueno, pues vuelve a contarme lo que has dicho porque no me he enterado. Estaba tan pendiente decía que la no. última de las transmisiones, 17 de mayo de 1961, se percibe la reentrada de una nave espacial soviética y una mujer ahogándose en la que está pidiendo auxilio y termina falleciendo. La pregunta es, esas transmisiones, porque hasta entonces solamente se había reconocido el lanzamiento de Yuri Gagarin al espacio, con lo cual hubo otros antes que Yuri Gagarin que murieron en las pruebas y por aquella historia de la carrera espacial se silenció porque solamente se pretendían los éxitos o solamente se anunciaban los éxitos o realmente lo que captaron fue otra cosa. Es que claro, vete a saber, yo me planteo la cantidad de barbaridades. Estamos hablando de la Luna, pero evidentemente cuando hablamos del satélite natural terrestre nos lleva también a pensar en esa carrera espacial, a ver quién la tiene más larga, ¿no? A ver quién llega primero, quién es el que pone el primer pie, la primera bota y el que deja la caquita primero, porque hay que decir que hace muy poquito tiempo se han recogido bolsas con las caquitas de los astronautas que fueron a la Luna. Bueno, pues en fin, porque, a ver, tampoco es cuestión de dejarlas por allí tiradas, ¿no? Y me imagino que algún valor histórico también tendrán, ¿no? Pero claro, te pones a pensar y dices, joder, es que en esta batalla, auténticamente batalla que hubo en los años 60, 70 y 80, sobre todo 60 y 70 del siglo pasado, es que a saber la de barbaridades que se pudieron realizar, ¿verdad? Y no solamente eso, si me permites, sino que cuento una anécdota muy, muy corta y muy divertida. Hemos empezado el programa escuchando a Jesús Hermida en la transmisión del Apolo 11, 1969, desde Fresnedillas, que es desde donde se estaba emitiendo Televisión Española. En aquel tiempo estaba Ruiz de Copegui al frente de la NASA y estaba José Luis Silva como director general de los servicios informativos de Televisión Española. Por ambos dos lo sé, o sea que no es una anécdota inventada del uno o del otro, sino que los dos coinciden en que en un momento determinado la NASA trabajaba con un bucle, con un tiempo de retardo por si pasaba alguna cosa, ¿no? Y les echaron a todos de la sala donde estaban. Sí. Oficialmente porque se estaba cagando Armstrong. ¿Cómo? Sí, que se estaba cagando. Entonces esa flatulencia no querían que fuera emitida y bueno, tienen derecho también, esa fue, pobrecitos. insisto, la excusa que dieron para vaciar la sala y después volvieron. Es que te iba a decir, porque yo a Silva también lo conocí personalmente, de hecho hice un libro con él y nos explicó también a nosotros la historia de cómo les sacaron de allí, y no por una flatulencia precisamente, sino porque los supuestos astronautas empezaron a decir que ahí fuera había algo. Y evidentemente tardaron 5 segundos en echar a todo el mundo fuera. Eso lo decía José Antonio Silva. Sí. Joder, ¿qué fue lo que vieron? Es verde y tiene antenas. Imagínatelo. Es que yo tengo mucha imaginación, pero vamos. No, realmente lo que contaba Silva es que, más allá de la historia oficial esta del pedo, es que se les había interceptado pues objetos no identificados en un cráter, luces misteriosas que, bueno, por precaución o por silenciar o por conspiración se evitó que fueran retransmitidas al mundo. Bueno, vamos a terminar este primer bloque hablando de algo que ya se ha citado y es esta nueva carrera espacial que hay entre bloques, ¿no? Parece que la alianza China-Rusia, también Corea del Norte, ¿no? Está por ahí. Es muy, muy potente y evidentemente por otro lado Estados Unidos, o más bien esas empresas privadas, ¿no? Que quieren ser los primeros en llegar, pues primero a la Luna, ¿no? Como base estable, como creación de base estable para posteriormente poder pegar el salto al planeta rojo. Pero hay que decir, Jesús, que bueno, hay una serie de experimentos, o más bien un experimento que muestra, dicen que la mentira de la carrera espacial china. ¿Esto qué es? Bueno, es que hay que tener en cuenta, como estamos viendo, que todas estas tensiones geopolíticas, tanto en la carrera espacial del siglo XX de mediados como en la actualidad, todo eso genera también una sensación de sospecha que hace que todo lo que tenga que ver con la Luna, con la exploración espacial, al final sea leído de alguna forma como campo abonado a la conspiración. Y si además nos vamos con lo que tiene que ver con la carrera espacial china, que parece estar conquistando poquito a poco muchos territorios, pues efectivamente, de repente, hace apenas unos meses, en junio concretamente, se viralizó
un vídeo que tenía ya como unos 3 o 4 años, es decir, estamos hablando de un material grabado hace tiempo, pero que de repente llamó la atención de, bueno, los conspiranoicos de las redes sociales como TikTok o Instagram. En definitiva, era un vídeo en el que, bueno, pues los astronautas de esta estación espacial china grababan un vídeo educativo para reproducirlo, para pasarlo en determinados colegios, en los que hacían determinados experimentos, digamos, de física básica en el espacio para sorprender y despertar también un poco la inquietud por esa cuestión. Bueno, pues digamos que dentro de ese vídeo lo que vemos es un fotograma, varios fotogramas en el que aparecen 2 astronautas con un vaso de agua en el espacio, y vemos que el agua está perfectamente como nosotros podríamos tenerla aquí en la Tierra, con nuestra gravedad y con nuestras condiciones físicas. Esto inmediatamente generó algo que tiene una explicación muy sencilla, como vamos a ver, pero generó todo tipo de teorías. Es decir, si el agua está en el vaso perfectamente como podríamos tenerla en la Tierra, obviamente este vídeo que nos están mostrando no está grabado ni de lejos en la Estación Espacial China, sino que está grabado en un estudio, y por tanto tenemos un indicio del fraude o la conspiración de esa carrera espacial liderada por China. Insisto, no tardaron mucho en dar una explicación sencilla, porque digamos que las partículas del agua en contacto con el cristal se vuelven, por decirlo de forma rápida, mucho más estable. En el vídeo se muestra ese recipiente inmóvil sobre una mesa en condiciones de microgravedad, pero como digo, entre otras muchas cosas, las moléculas de agua se mantienen unidas gracias a la tensión superficial y a su afinidad con el vidrio. Por tanto, hay una explicación clara y sencilla a este fenómeno que generó, iba a decir ríos de tinta, pero más bien reels y cuestiones de este tipo. Pero lo curioso es que esto nos conecta con la noticia con la que abríamos la tertulia. Veíamos a este científico de la NASA decir que los astronautas no han salido de la atmósfera terrestre. Claro, esto ha generado también mucho revuelo, porque la gente realmente no se ha parado a leer más allá del titular y ver que tiene también una explicación. Con esto pasa igual, porque en el vídeo se explicaba fielmente y de forma definitiva y satisfactoria por qué el vaso del agua se mantenía de esa forma en el espacio. Pero muchos de esos conspiranoicos que fueron corriendo a redes a alborotar ni siquiera llegaron a la mitad del vídeo. Se quedaron con ese fotograma y enseguida, pues como pasaba un poco con esa noticia, empezaron a disparar a diestro y siniestro. El clickbait. Ahí está. Me has hecho pensar en... ¿Lo ha pronunciado bien ahora, Sere? Bueno. Sí. Mejor que clickbait, sí. Me has hecho pensar en el X-37B, que es ese... Bingo. Creo que lo tratamos en una de las secciones, ahora no sé si decirte si del deluxe o de los martes y jueves, cuando esa fotografía que se veía la Tierra tomada desde este avión de la Fuerza Espacial Estadounidense, supuestamente la Tierra se vería así si estuviera a más de 100.000 kilómetros. Estaríamos de nuevo en el margen de la noticia que hemos abierto, y sin embargo no se le reconoce esto porque es un vuelo suborbital, con lo cual, ¿qué trampas nos están metiendo ahí en el espacio? Es una buena pregunta, Laura. ¿Tú crees que alrededor de todo lo que tiene que ver con la Luna, con la carrera espacial, con el espacio, se genera mucha información falsa? Bueno, ¿de qué no se genera hoy información falsa? Partemos de esa base. Es una muy buena reflexión, sí. Claro, es que te quiero decir, el problema es si ya de las cosas normales del día a día no sabes de qué fiarte las redes, de algo que encima ni podemos controlar porque está a tomar por culo, hablando claro y mal, que vamos a controlar. O sea... Es impensable, o sea, pueden colarte lo que quieran. Bueno, pues hoy vamos a abrir una de esas nuevas secciones. No es el oráculo de Miguel Pedrero, que tanto asco le da al pobrecito. Lo podéis escuchar los martes totalmente agobiado con su oráculo de temporada normal, ¿no? Cuando llega el verano, pues se libera de ella. Y del mismo modo vamos a abrir una nueva sección, pues eso, las fake news de Josep Guijarro. Fake news con Josep Guijarro. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Porque hay que ver cuántas cosas se dicen, Josep, alrededor del espacio. Yo no sé si dan risa, dan ganas de llorar, cabrean, en fin, es que hay un poco de todo, ¿verdad? Mira, esta sección pretende ser un punto de partida para la reflexión, porque veremos como muchas de estas falsas noticias o noticias falsas se resolverían solo con leer un poquito, desplegar la información, y a menudo esto no sucede.
es lo que ha ocurrido hace apenas unas semanas, que se ha vuelto a hacer viral un vídeo. Espérate, ahora hablas de ello, porque fíjate qué musiquita más chula te vamos a poner de base. La conspiración. Oh, cómo mola, ¿eh? Claro, sí. Es que esto es de la banda sonora de la película Conspiracy. Se dice así, mis queridas Ere y Laura, vosotras que los idiomas los manejáis muy bien. Tienen el don de lenguas. Me encanta porque es que yo tengo justo enfrente Os vamos a abrazar, que lo sepáis. Os vamos a abrazar a partir de ahora. Jesús me mira con cara de, sé buena. Sí, sé buena. Es que yo ya iba a decir he sufrido esas correcciones de las que siempre se aprenden. Ser magnánima. Sí, yo ya tengo mala fama, Sere, o sea que... Sí. Lo que pasa es que con Laura, como tiene dislexia, nos metemos bastante. Entonces, en ese sentido, ahí a la pobre la tenemos pillada. A ti tendremos que buscarte el punto flaco. Sí, el punto flaco lo llevo buscando yo toda mi vida. ¿Te gustan las pelusas o no te gustan las pelusas? Porque hay gente que se obsesiona ahí quitando pelusas de encima de la mesa y cosas así. No, y es que, ¿sabes qué pasa? Que como ya estoy tan zumbada que es que todo, ¿sabes? Es que no, por eso te digo, no es que es que todo es un punto flaco, ¿sabes? Entonces... Bueno, pues hay que aprovecharlo y así, porque si no nos va a abrasar con el tema del inglés. Bueno, venga, vamos a esa noticia que ha surgido. Pues, en medios de comunicación, algunos de ellos, vamos a decir que, no sé si serios o no, pero sí desde luego de masas. Sí, la tele es un medio de masas que puede ser serio o menos serio, pero que básicamente lo que se ha viralizado es un vídeo que data de 2012, pero que de vez en cuando vuelve a la luz y a la actualidad, en la que los cazadores de ovnis aseguran que una nave extraterrestre extrae energía del sol. Claro, a mí me recuerda el chiste aquel de ¿por qué no van de noche? Así no se queman, ¿no? Porque lo que muestra es una especie de bolón oscuro que queda unido a la corona solar. ¿Os hacéis la idea? Por una especie de filamentos que efectivamente da la sensación de que están como chupándolo todo, ¿vale? No me mires con esa cara. Esos efectos en la radio no tienen precio. El banco de sonido, ¿eh? Laura, o sea, ¿dónde dices entre la que primera grabas? parte de los nabos y ahora esos ruidos, yo... Bueno, venga, empezamos fuerte, esta sexta temporada. Sí. Bien. Bueno, el caso es que las imágenes... ¿cuánto duramos? Las imágenes... que fueron visibles durante 80 horas entre el 9 y el 12 de marzo de 2012 son reales. ¿Ah, sí? Y son de la NASA. Esto hay que decirlo. Vale. O sea, que se han interpretado como... Ahí estamos, por eso decía que a menudo hay que desplegar. Pero fíjate, por ejemplo, cómo vendían en la televisión chilena, en el Espacio Crónica, un hombre muy conocido en Chile que se llama Juan Andrés Salfate, cómo vendía la historia. 11 de marzo del año 2012, telescopio solar dinámico de la NASA logra captar cerca del Sol un objeto enorme. Atención, mira, después vamos a verlo con distintos acercamientos, pero está abajo. Mira, es esa mancha negra que tiene un hilito que lo tiene pegado. Mira, y se va a despegar y se arranca. Le saca energía. Espérate, ojo, que después de que este fenómeno que es captado... ¿Cierto? Ven el objeto redondo, perfectamente redondo, como una larva astral, y que lo tiene pegado. Ya, ese objeto de ese tamaño es más grande que Júpiter. O sea, eso es... Un ovni más grande que Júpiter. O sea, cágate de Stargate. Si se hace, se hace bien. Como habla... Es que ya te da la risa, vamos. Yo lo siento. Bueno, hay que verle porque él lleva un sombrero en todas sus... Siempre. Y una camisa siempre lleva con algún animalito, así muy bucólica. Es un hombre muy mediático, hay que reconocerlo. Poco serio, Salfate es un tipo, en el mejor de los sentidos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya unos años en Capilla del Monte, en Argentina. Y es una persona que tiene pues digamos que divulga estos temas desde un punto de vista... venga, lo voy a decir otra vez en inglés para que me peguéis el hachazo. No filter, ¿sabes? Que no pasa por montaje. Que no tiene filtro, vamos, que este hombre filtro cero, efectivamente. Entonces, bueno, pues se le ve esa intensidad a la hora de narrar que en determinados foros le garantiza un seguimiento muy bestia de público, pero de lo que dice el 98-99 no me lo creo y el 1% lo pongo en duda. Y el otro lo roba porque algún contenido mío ha soplado sin más. Sí. Las cosas como son. Bueno, a lo que vamos, decía Salfate que era más grande que Júpiter. Teniendo en cuenta que Júpiter tiene 317 veces la masa de la Tierra,
Pues 317 veces. Y que además multiplica fíjate, por 11 su circunferencia, pues no sé yo la energía que necesitaría. Claro, si se la está chupando al sol, la energía... Pero aparte, o sea, el tamaño del bicho, ¿qué quiere decir? Josep, contente, que hoy estás muy desatado. Es que llevo un mes de abstinencia, ¿no? Abstinencia. De continencia. Sí. Vaya tela. Bueno, pues el ovni gigante... Claro, dices, no puede ser un ovni, es imposible. Las imágenes son reales, insisto. ¿Qué puede ser? ¿Qué explicación? Se habló de un agujero negro que podía estar empezando a devorar el sol. Bueno, gracias a Dios, 2012 no llegó el fin del mundo, seguimos vivos. Un enorme planeta errante que a lo mejor acabaría estrellándose contra el sol, tampoco. Y al parecer, cuando tú acudes a otras fuentes, porque esto fue captado por el Observatorio de Dinámica Solar, alias SDO. Lo digo para no estar diciendo a partir de ahora esto, Pues hay otras ondas, como puede ser la SOHO o la Estéreo, que son dos sofisticados satélites de observación solar que captaron el mismo fenómeno desde otra óptica. Y sin embargo, ¿por qué la NASA no hizo ningún comunicado? ¿Por qué la NASA no dio a conocer alguna explicación? Bueno, porque estaban muy acostumbrados, como diríamos, a ese tipo de cuestiones. Estaban con los huevos pelados de ver ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque hay un instrumento que se llama Atmospheric Imaging Assembly. Ya corrígeme otra vez. Bueno, ahí esto te puedo corregir yo, Joder, qué barbaridad. Hemos vuelto bien de los Andes, madre mía. Que dice que... Te vas a quedar calato, amigo. Venga. Es un agujero coronal. Es decir, hay veces en que la corona solar, que es la capa exterior, se queda mucho más oscura y tiene menos densidad que el plasma, y entonces el propio plasma va fluctuando de un lugar a otro. Es decir, era un fenómeno plásmico propio que suele anteceder una eyección de masa coronal. No me mires así, que luego soy yo. Qué pena una eyección de masa coronal que efectivamente se produjo 2 días más tarde, el 12 de marzo. Qué pena y que por esto lo sea tanto radio, todo tío. tiene una explicación. Yo creo que... Por cierto, se me olvidó decir que hoy en la técnica tenemos al gran Miguel Jurado. Aquí yo creo que... ¿Qué hace de jurado? Está diciendo, vaya banda locos, me han vuelto a meter otra vez en el estudio 1 de Onda Cero. Pero en fin, yo creo que se ha traído el tupper, ¿no? ¿Ah, sí? Me he traído un colacao. No me lo puedo creer. ¿Qué llevas ahí en esa cosa? Bueno, es un cacao 100. ¿En serio? Es que lo acaba de sacar de la bolsa. Sí. Miguel, vamos a recordar dónde estamos y ahora volvemos. ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. El Colegio Invisible. Martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero. Bueno, pues aprovechando, Laura, que Sere se va a tomar su colacao, que Josep está pensando en eyecciones solares y que yo creo que Jesús está diciendo, a mí déjame en paz, que yo con esta gente no tengo nada que ver. voy a dormir. No, Jesús está diciendo, venga, todos para ti, mira, ¿ves de lo que te has librado en verano? Bueno, pues eso, vamos a aprovechar estos minutos de descanso de nuestros queridos compañeros y si te parece vamos a presentar algunos de los contenidos y algunos de los compañeros que vamos a tener con nosotros a lo largo de este año, porque también los jueves vamos a tener secciones, ¿no?, hechas por gente sobradamente conocida, especialmente en las temporadas de verano, gente que nos viene del mundo del arte, también de la televisión y que nos van a contar cosas únicas. Uno de ellos te lo voy a dejar a ti, porque es que yo creo que si te digo Jorge Linares, enseguida se te va a iluminar la cara.
Pues qué decir, es uno de yo creo de los mejores productores y directores actualmente en temas de no ficción, sobre todo en lo que son documentales. Tiene la mano rota, lleva muchos años colaborando en diferentes producciones y con nosotros también, contigo en D-Max, en Mega, bueno, en mil cosas y más. Y aparte que es una bellísima persona y una persona con un bagaje y con unos conocimientos del mundo brutales, y que yo creo que aprenderemos muchas cosas de él. Casi 1000 documentales los que ha realizado a lo largo de su carrera, casi todos, hay que decir que en esa televisión que todo el mundo decía que veía, pero que luego llegaba el SARE y allí no había datos que avalaran eso, por lo menos hace unos años, ¿no? Os hablo de la 2 de Televisión Española. En esta cadena este hombre ha hecho auténticas virguerías de programas con una de las productoras, decían que era la productora más importante de Europa en su tiempo en lo relativo a documentales, se llamaba Transglobe Films. Bueno, pues con Transglobe Films se ha recorrido el mundo Jorge Linares, ha estado en esos mundos perdidos que os vamos a intentar traer cada semana y que suenan más o menos de esta forma. Mundos perdidos. El primer ejemplo es el que te he puesto de ahí los mamos que se llaman, que son los jefes, digamos, de todo el clan, que son, si no recuerdo mal, eran 4 o 5. Hasta que ellos empiezan a hablar con sus divinidades, que son a los que les piden si realmente nos pueden atender. O sea, que hay que hablar primero con el espíritu. Absolutamente, claro. Fíjate, o sea, ellos no nos conocieron hasta el día siguiente de llegar nosotros, que yo estuvimos grabando, digamos, paisaje, y entonces ellos, no es que porque dijesen, pues ahora ya me apetece conocer a estos señores, no, ellos tenían que hablar con sus dioses y tal, para ver si éramos bien recibidos, y de hecho fuimos muy bien recibidos. La isla de Culión, que es muy famosa porque se llevaban allí a todos los leprosos. Te hablo de 1906, los americanos los exiliaban allí, fue declarada libre de lepra en el año 2006. O sea, antes de ayer. Efectivamente, y de hecho nosotros allí en la India, su lucha era que la denominasen como enfermedad. Bueno, pues esto es un pequeño adelanto que además hemos tenido la fortuna de poder compartir, ¿verdad, Laura?, en este verano, en esos Invisibles Deluxe que estuvimos realizando los viernes y los sábados del último fin de semana de julio y los 2 primeros de agosto. Si no lo habéis escuchado, de verdad que merece la pena. Lo tenéis en onda0.es, en iVoox, en fin, en Apple Podcasts, en todas las plataformas digitales podéis encontrar estas grabaciones, y entre otros pues vais a encontrar a Jorge, con el que Laura se ha ido a hacer los expedientes L, que se están emitiendo cada viernes a partir de las 11:30 en la versión televisiva del Colegio Invisible, donde te has ido con él prácticamente a recorrer algunos de los lugares más encantados de España. Que es muy curioso, porque es un hombre que está acostumbrado a grabar elefantes marinos y leopardos en la sabana, y de golpe y porrazo le has metido ahí en un follón tremendo, ¿verdad? No, bueno, es que de hecho ha habido algunas de las localizaciones que yo creo que se ha visto superado. O sea, no esperaba encontrarse con lo que se ha encontrado, con los fenómenos, y bueno, ver a un señor, como tú dices, que se ha enfrentado a las situaciones más surrealistas y más incluso peligrosas que pueda salir en el mundo, que de repente nos dice a mí, por ejemplo, y a Pedro Amorós, por favor, que alguien venga detrás mío, porque le daba miedo. Bueno, parece absurdo, pero es real. Sí, hubo lugares, ¿no? Como no sé si es el preventorio de Cheste, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde lo pasasteis. El sanatorio de Cheste lo pasó mal, ¿verdad? Él lo pasó muy mal, y una de las chicas que también. Sí, a ver, es que esos lugares, bueno, ya más allá de que no hayan fenómenos, ya el lugar en sí impone. Bueno, pues algún expediente nos tenemos que traer a esta nueva versión del Colegio Invisible de los jueves, para que nos cuentes qué habéis estado haciendo y qué cositas han ocurrido, porque hay que decir que siempre la televisión, bueno, pues tiene los tiempos que tiene, casi son más cortos que los de la radio, por lo tanto aquí podemos extender un poquito más, pues con tus experiencias, anécdotas y también con cortes, ¿no?, de gente que habéis entrevistado. Bueno, pues otro de aquellos que va a estar con nosotros, que ya estuvo en los Invisibles Deluxe, hemos estado probando este verano con gente. También Jesús ha estado probando, por eso tenemos aquí a nuestra querida Sere, el lado del beneplácito. Sí, por favor, que venga Sere. Y aquí está Sere con su colacao.
Más a gusto que un arbusto. Sí. Muy bien, muy bien. Pues encantados también nosotros. El próximo día te unos cuantos para los demás, que también nos gusta el colacao. Bueno, no, pues eso, también, que... ¿no? Es cacao 100 valor. Lo digo para no engañar a la audiencia. Uy, pero eso te va a despertar mucho, ¿no? Pero tú me ves. Sí. Yo voy a despertar al cacao. Es verdad que tú no duermes. Claro. Bueno, pues eso, otro de los compañeros que va a estar con nosotros a partir de ahora va a ser Raúl Alonso Sáez, que para que os hagáis una idea es una persona que se encarga de coordinar prácticamente todos los museos desde el Ministerio de Cultura que hay en España. Y es una persona que nos va a hablar de secretos con arte. Secretos con arte. Muchas veces cuando hablamos de pinturas vinculadas quizá con el misterio o con lecturas diferentes, pensamos siempre en grandes autores, en pinturas con unas simbologías complicadísimas, con unas iconografías dificilísimas de entender, solo al alcance de unos poquitos expertos que divagan muchas veces o que inventan en otros muchos casos. Pero en este caso lo que estamos viendo son dos retratos sencillos, dos retratos bonitos, importantes, pero fijaos la lectura que hay detrás, el drama que hay detrás y la tragedia que hay detrás. Y fundamentalmente creo que hay que hacer un ejercicio de meterse en la cabeza de estos dos individuos que maquinaron estos dos procesos tan complejos para crear dos bellísimas obras de arte, pero a la vez dos grandes tragedias. Comienza a haber una serie de joyería del luto elaborada con cabello humano, pero que además en un primer momento eran pequeños receptáculos que además tenían un nombre muy bonito porque se llamaban guardapelo, que ya el nombre nos da muchas pistas. Bueno, en fin, el guardapelo eran unas pequeñas cajitas en las que las personas que habían perdido un ser querido pues extraían, cortaban diferentes mechones de pelo y los guardaban en esas pequeñas cajitas que se colgaban con unos pequeños colgantes ornamentados, muy bonitos. He dejado quizá para el final la que creo que es la pieza que nos va a culminar ya esta sección de hoy, y es una pieza de Piero Manzoni del año 61. Es un artista conceptual que el título creo que ya es muy significativo. La pieza se llama Merdé de artista. Entonces, creo que nos da muchas pistas sobre de qué va esta pieza. Bueno, pues ya veis que vamos a hablar de secretos del arte, misterios, historia y también de... Iba a decir mierda, pero es que lo ha dicho Raúl. Nos quedamos un poquitín con la cara de póker, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo este programa, Laura, en el que nos hablaba de cosas tan curiosas como esa portada del disco Reload de Metallica, que está hecho por un artista argentino, que ese cuadro en concreto se llama Semen and Blood. Y efectivamente lo que aparece en esa composición es pues lo que dice el propio título, y es una auténtica maravilla, ojo, es una maravilla de cuadro, de creación, pero lo que ya nos llamó la atención fue lo de la merde del artista. Eso ya, que haya museos donde hay un tarro de un señor en cuyo interior están sus deposiciones, sinceramente, yo esto del arte tan moderno no soy capaz de entenderlo. Porque no eres catalán, si no tendrías un cagan en tu... Es escatològic, ¿no? Es muy molt escatològic. Sí. Hablaremos de esas cuestiones también, de los misterios escatológicos catalanes, porque mira que tenéis, ¿eh? Sí, hay que hablar de ello. Pero en fin, por cerrar esta rueda de presentación de nuevos compañeros y nuevas secciones, ahora sí, esta va completa. La primera de muchas, porque esta va a estar acompañándonos todas las semanas. Os hablo de un periodista fantástico que ha estado con nosotros ya en muchas ocasiones. Él viene desde Canarias, se llama José Gregorio González y nos va a hablar de crímenes esotéricos en sus crónicas oscuras. Crónicas oscuras. La primera entrega de nuestras Crónicas Oscuras, de este inquietante viaje que semanalmente compartiremos al lado más sombrío de la condición humana y de la propia existencia de cuanto conocemos en su conjunto, tiene a un crimen atroz como protagonista. Pasó a la historia de la crónica negra hispana como el caso de las espiritistas de Telde, en alusión tanto al marco de creencias en el que se gestó como al municipio de la isla de Gran Canaria en el que cristalizó la tragedia en la hoy lejana primavera del año 1930.
El 30 de abril de aquel fatídico año, un número indeterminado de golpes y más de 200 heridas abiertas realizadas con un objeto punzante cubrieron el cuerpo de la joven Aurelia Valido Calisto, de 20 años de edad, acabando con su vida en el marco de lo que había comenzado como una doble irracionalidad. La realización, por un lado, de un exorcismo para alejar el mal de su cuerpo y el rescate del alma de su hermano fallecido de las entrañas del purgatorio. Pero la tragedia había comenzado a gestarse tiempo atrás, cuando el único hijo varón de la familia, Fernando Valido, enfermó de tifus. Fue entonces, cuando los tratamientos convencionales fallaron, que la desesperación llevó a la familia a buscar la cura en las pócimas y sortilegios de un personaje singular, Juan el Espiritista, que combinaba prácticas curanderiles con otras como el rezo o las propias del espiritismo popular y sincrético en el que se había iniciado en Cuba. Finalmente, la magia no pudo evitar la muerte de Francisco, comenzando en la familia, bajo la tutela de aquel que no había logrado curarlo, la búsqueda ansiosa de un contacto post-mortem. Una de las hermanas, Candelaria, ejerce de médium en sesiones a las que al parecer llegaron a asistir también algunos vecinos. Sería el día 26 de abril cuando supuestamente el espíritu del fallecido Fernando se manifestó a través de su hermana para realizar una inesperada y dantesca petición. Así lo explica el periodista y escritor Luis León Barreto, que noveló el episodio en su obra Las Espiritistas de Telde. La hermana mayor, la que hacía de médium, con la voz del muerto, dijo esta frase de estoy en los sótanos del cielo y hace falta un sacrificio en la familia para que yo pueda subir a la derecha del Padre. El mensaje recibido no podía ser más claro y trágico: matar a uno de los familiares para así conseguir sacarlo del purgatorio y salvar al mismo tiempo al resto de la familia. Candelaria, la médium, abandonada al ayuno y al insomnio, arranca el triste desenlace en plena madrugada. En primera instancia señala a la hermana pequeña de la familia como la víctima que permitirá liberar a Fernando. A la pequeña de apenas 13 años la golpean y la intentan estrangular, pero al conseguir escabullirse fuera de la vivienda, desisten en su intento al considerar que el espíritu maligno ha abandonado su cuerpo. Un detalle sin duda revelador, puesto que lo que comienza siendo una liberación del purgatorio para el hermano, confusamente se torna en la expulsión de espíritus, entes que abandonan el cuerpo de Carmen y al parecer pasan al de Aurelia, el nuevo objetivo de la irracionalidad. La aparente docilidad con la que la nueva víctima se entregó a la cruda tortura es algo fuera de toda lógica. Sentada en una silla, sus pies y manos fueron atados con un rosario, mientras era inmovilizada por sus padres, hermanas y posiblemente por al menos un amigo de la familia. En medio de oraciones que buscaban purificarla, Aurelia fue sometida, tal y como revelaría el análisis forense, a multitud de golpes con palos y cañas, así como a 200 pequeñas y dolorosas incisiones efectuadas con una aguja de hueso de unos 10 centímetros de largo. En el rostro mostraba el labio y varios dientes partidos, así como un fuerte golpe a la altura del pómulo, mientras que en su cabeza eran visibles las heridas y los vacíos dejados por los mechones de pelo que le habían arrancado violentamente. Tras consumar el crimen, lavaron el cuerpo, lo vistieron y lo dejaron reposando en una cama. Horas más tarde sería un médico que había acudido al domicilio para atender curiosamente a la médium Candelaria, que estaba presa en ese momento de un incontrolable ataque nervioso, quien se percata del estado de la víctima, propiciando la intervención de las autoridades. La Guardia Civil terminaría deteniendo a buena parte de la familia al atardecer de aquel aciago 26 de abril de 1930, justo a la salida de la iglesia teldense de San Gregorio, a donde habían acudido para rezar y rociarse con agua bendita. Con el paso de los días se supo que los pocos vecinos que reconocieron haber escuchado gritos y llantos aquella noche los atribuyeron al largo duelo por el que la familia estaba pasando en aquellos meses, sin imaginar que eran producto del sacrificio de Aurelia. Lo cierto es que al cabo de un año el jurado finalmente dictó sentencia, tal y como recuerda Antonio González Padrón,
cronista oficial de Telde. La gente pedía la muerte, ¿no? En cambio, lo que pasó fue un internamiento en un psiquiátrico, cárcel, prisión. Lo cierto es que para cuando se cerró el juicio, Candelaria, la medium, ya estaba ingresada en un psiquiátrico, destino que correrían también, poco después, su madre y otra de sus hermanas. Bueno, pues aquí tenéis la primera entrega de las Crónicas Oscuras, ese mundo del crimen prácticamente en vivo, ¿no? Y con las vinculaciones que tiene con las temáticas nuestras, esas víctimas del misterio que en definitiva están ahí, y además hay que contarlo pues con la idea de que sucesos así no se vuelvan a producir. ¿Creías que ya lo habíamos contado todo? Los misterios no descansan, las preguntas no se acaban y las respuestas están ahí, listas para ser encontradas. Vuelven los enigmas, los mitos y las conspiraciones con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. El Colegio Invisible, el viernes programas de estreno a las 11:30 en Mega. Fuera del ámbito religioso, la figura de Jesús ha suscitado y suscita todo tipo de controversia. Incluso no son pocos los que se cuestionan la existencia real de Jesús. Sin embargo, hay un objeto, una tela, que parece refrendar punto por punto lo que los evangelios dicen respecto a su pasión y muerte. Me refiero a la conocida como sábana santa. Hoy vamos a ocuparnos de ese tema. Y si lo dice el doctor Jiménez del Oso, pues evidentemente tenemos que ocuparnos de ello, Laura, porque hay que decir que un nuevo estudio sugiere que la sábana santa, es lo que dicen nuestros compañeros de La Razón, nunca cubrió a un cuerpo humano, sino a una escultura medieval. Bueno, de hecho, la explicación me parece que tiene mucha lógica y te cuento, claro, ellos lo que proponen es que si tú realmente pones una sábana o cualquier tipo de tela sobre un cuerpo, la imagen que se quedaría reproducida no sería tan perfecta como la que vemos en la sábana santa, se deformaría seguramente, se quedaría como mucho más ancha. Claro, para que una imagen sea tan sumamente estable, perfecta y parecida a un cuerpo humano, parece que podría deberse a que la sábana no estuvo sobre un cuerpo humano, sino sobre algún tipo de escultura o algún tipo de artefacto medieval que nada tiene que ver con un cuerpo humano. Y ahí, pues imagínate la que se abre, ¿no? Un debate de los más divertidos. Mira, yo a Jesús le veo salivando, está como diciendo, si es que otra prueba más de que esto es falso. Y esta quizá no sea la más contundente de las últimas que han surgido al hilo de la sábana santa, porque incluso este estudio, llevado a cabo por uno de los máximos exponentes en lo que tiene que ver con recreaciones 3D, lo curioso es que, insisto, ¿no? Esto que dice, bueno, lo ha puesto muy bonito, ha hecho nuevas pruebas, pero en el fondo es algo que ya se venía diciendo desde hace muchísimos años, esa posibilidad de que precisamente por las marcas que vemos y por la imagen que vemos, probablemente se hiciese con algún tipo de, de maniquí o cuerpo, es decir, algo que no era un cadáver. Insisto, lo ha puesto muy bonito y lo ha actualizado, pero no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, y justo salía a colación precisamente de esta noticia, es el documento que se ha encontrado que atrasa, digamos que el primer documento que habla de la sábana santa como tal lo tenemos en el año 1389, 1390, donde ya se habla de la sábana y se habla de ella como un fraude. Ahora lo podemos desarrollar, pero es que justo acaba de aparecer un nuevo documento que pertenecía a los papeles del filósofo francés Nicole Oresme. Él, en una colección de escritos escrita entre 1355 y 1382, que llevaba por título Problemata, hablaba, de un montón de temas. Y, no dándole importancia precisamente a la cuestión de la sábana santa, se había pasado por alto, dentro de esta Problemata que se ha estudiado mucho a nivel filosófico y literario, una serie de escritos dedicados precisamente al santo sudario, y donde, habla directamente de que se trataría de un fraude medieval elaborado por determinados eclesiásticos, por determinados curas, precisamente para atraer con esa reliquia la atención y las donaciones a su iglesia. Curas videntes, claro.
Curas videntes. Hombre, digo eso porque, porque ellos tenían que conocer cuestiones anatómicas sorprendentes que no estaban todavía representadas ni siquiera en los cuadros renacentistas y, no pasaron por alto ni siquiera las monedas que tenían los ojos. Es decir, el que estuvieran por el espacio de Scott. Cuando hablamos de la Sábana Santa hay que hablar, en primer lugar, como hemos hablado muchas veces, del auge de las reliquias, es decir, se intuía o se sabía un interés, y aparte estamos justo en el auge de las reliquias, el culto, digamos, a la devoción centrado en las representaciones del sufrimiento físico de Cristo y de su cuerpo herido. Pero hágase. Y nadie ha podido hacer. De hecho, hay una iniciativa que premia con $1 millón, emulando un poco al célebre James Randi, a quien reproduzca una Sábana Santa tal cual. Porque claro, estamos hablando... Hubo un experimento, Josep, italiano, si no recuerdo mal, lo conozco bien, que con láseres y con el juego de claros oscuros consiguió quizás lo más parecido a la Sábana Santa. Con láseres. Pero claro, con una tecnología que evidentemente en la época de la Sábana Santa no existía. Claro, ese es el tema, que son las fibrillas más externas las que están quemadas, y por lo tanto ni el tampón de Cicero, que es como sugiere que es un tampón. Que sí, Josep, que sí, pero ¿por qué me miras a mí? ¿Con qué pintura? Que no puede ser, que no hay ni sangre, o sea, que no. O sea, yo no digo que sea Jesús. Mira, pero vamos a dejar que Jesús termine con su argumentación. Si deja hablar a Jesús, porque si no... Claro, es que empieza que no, y se mete en su particular. De hecho, hablando de la tela, hay que decir que el textil de la Sábana Santa tiene una estructura compleja que habría requerido de un telar bastante avanzado y que coincidiría precisamente con la época en la que fue datada. Es del siglo I. ¿El qué? El tejido en sarga es del siglo I. No, el tejido de la sábana como tal, analizado, requiere de telares complejos que empiezan a desarrollarse a partir del siglo XII, XIII, XIV, que es más o menos cuando está datada. Hay que decir una cosa importante al hilo de esta noticia que comentábamos, y es que, si os dais cuenta, las noticias que vienen a reafirmar el fraude de la Sábana Santa son contundentes y claras, como esta carta que acaba de salir, como los estudios que se hacen, y de hecho para defender esa autenticidad de que podría haber cubierto el cuerpo de Jesús, y de hecho quienes la enarbolan precisamente como elemento de autenticidad, hay que estar siempre haciendo pues encaje de bolillos y malabares. Rápidamente, esta noticia, como digo, viene a demostrar que ya antes de la primera referencia que se conocía en 1389 ya había estudiosos y críticos, porque además este personaje, Niccolò Oresme, era un personaje particularmente crítico con las creencias y con la religión, pero muy respetuoso, es decir, no atacaba de forma gratuita como puede deducirse de sus estudios. Bueno, pues básicamente en esos textos se ha encontrado esa referencia a que por lo menos ya en la época, ya en el siglo XIV, se pensaba y se tenía muy claro que la Sábana Santa estaba dentro de esa fabricación de reliquias en masa y que era falsa. Este estudio se ha publicado, como digo, el 28 de agosto de este mismo año, hace unos cuantos días, en el Journal of Medieval History, y bueno, ha estado llevado por Nicolas Sarseut, que es de la Universidad Católica Lovaina de Bélgica. Así que bueno, ya tenemos un documento que nos atrasa precisamente unos 19-20 años la primera referencia a la Sábana Santa como un fraude intencionado que en su época denunciaron obispos, curas, papas, en fin, se tenía muy claro. Sere, nos quedan apenas unos 6 minutos más o menos. Yo creo que es un tema que además estaría bien que retomásemos en el siguiente programa, porque se van a quedar muchas cosas pendientes y siempre genera mucha actualidad. Lo que sí... Laura, ¿qué me quieres decir? Apareces ahí con un cartel. Es que está apareciendo es que es surreal. Con un cartel... No. Vale, ya, lo he entendido, no te preocupes ahora, no te preocupes. Es que se va al baño. Como es si tuviera no una tengo sábana otra forma de hacerlo. Vale, que no te preocupes, que sí, es que claro, el problema es que la pobre Laura pues está muy lejos de aquí, y bueno, tienes que venirte aquí, ya lo sabes, te vamos a insistir, pero yo os propongo que para el programa que viene empecemos precisamente con este asunto, porque seguramente va a generar mucho debate, hay mucho contenido, pero aunque sea un breve resumen que retomaremos en el siguiente programa, Seré... ¿Cuál es la postura de la Santa Sede respecto a la falsedad de la síndrome? Pues mira, es un poco, chiquillos, no os peguéis. Si ahora mismo estuviera la Santa Sede aquí, es cierto que a nivel, pues lo que comentaba Jesús, ¿no? Que siempre ha habido este histórico de falsificación de reliquias, pero para ser justos, hay veces en las que la Iglesia misma ha sido la primera que ha cortado este tipo de acciones porque no les viene bien,
porque estás atentando contra una imagen, incluso estás coqueteando con el pecado, ¿sabes? Y no les hace mucha gracia. Por ejemplo, Treviñano Romano, la Virgen que lloraba sangre, pues eso ahí salió también la Iglesia diciendo que no. El mercado de reliquias que se montó en torno a Carlo Acutis, igual, la Iglesia los denunció, solicitó la intervención policial incluida, o sea, la lió. Pero en este caso hay una cosa muy bonita, y es que, bueno, por aquí planea esta sombra de la falsificación, ¿no? En el siguiente programa hablaremos de Juan Eslava Galán, porque soy mega fan. Claro. Mega fan, no es un puedo buen ser amigo de este programa. Claro, hombre. Bueno, es para no serlo, ¿no? No le canto una saeta yo ahora mismo porque no hay tiempo, pero se la cantaría. Y tiene un libro que se llama... La apuntamos para el siguiente programa. Sí, pero que le hago vamos, bueno, es que no sé, dame un cacao. Bueno, venga, el fraude de la sábana santa y las reliquias de Cristo. Ahí ya fue con todo, Eslava Galán, y lo metió muy bestia. Pero a mí me interesa que en este caso... No estoy hablando ya de la última noticia, sino que la vez en la que la Santa Sede se pronunció fue a través de un discurso de Juan Pablo II, mi papa favorito, por cierto. Sí. Si me queréis regalar algo relacionado con papas, es Wojtyla. Perfecto. Y bueno, eso es una intervención muy larga que no voy a leer, pero solo voy a leer este pequeño parrafito que con esto ya hacemos un poco de campana y se acabó, porque es, digamos, al día de hoy, cómo se ha quedado el tema, ¿no? En este caso, aunque hayan salido estas noticias. Tienes 50 segundos. Exacto, pues muy bien. Básicamente viene a decir que la Iglesia encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar las respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. Es decir, la Iglesia, señora, no se moja. Nosotros nos encargamos de la fe, encárguense ustedes de la ciencia, pero vamos a encontrarnos en el punto medio en el que nos quedamos con lo simbólico y queremos ser mejores personas y que nos inspire Cristo. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Y con este fantástico equipo con el que acabamos de empezar esta sexta temporada, oye, Sere, muy bien resumido, ¿eh? O sea, han sido 45 segundos exactos. No contaban con mi astucia. Da gusto. Yo esto se lo digo a otros del equipo y no te cuento. Bueno. Me dicen, sí, ya termino. En fin, ya sabéis de quién estoy hablando. Oye, Josep, antes de irnos, vamos a recordar algunas de las cositas que tenemos preparadas para estas próximas semanas, meses. Por ejemplo, dentro de muy poco hay una historia de Laura sobre numerología que tiene muy buena pinta, ¿no? Será el día 4 de octubre en Madrid, un curso intensivo. Vamos, nos lo puede contar mejor Laura, Sí, ¿no? Casi mejor. Venga, cuéntalo. Bueno, la idea es que la gente aprenda al menos lo básico de lo que es la numerología, partiendo de aprender lo que es el número de destino, el número personal, lo que es la numerología de Alexín, lo que es, por ejemplo, los ciclos numéricos que todos tenemos. O sea, yo con la primera vez que me acerqué a la numerología descubrí que mis ciclos, que además se cumple de 9 años, tienen todo el sentido del mundo y coinciden con eventos importantes en mi vida. Pues eso nos pasaría a todos si lo mirásemos con atención. Que a veces son buenos y a veces son malos, ¿no? Esos ciclos, incluso, claro. Efectivamente, incluso podemos saber cada año y cada mes qué nos depara. Es decir, para qué nos está preparando ese mes o ese año. Porque es un ejercicio de superación de diferentes tareas. Lo malo es ser del 5, ¿eh? Venga, va, termino muy rápidamente. Venga. 12 Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. 12º. ¿No? Digo yo, vamos, no sé. Sí, no va a ser 12. Sí. Venga, vale. Uno partido 12. Será los días 15 y 16 de noviembre y bueno, vamos a tener un elenco. Quedan muy pocas plazas, estamos ya en finales, ¿eh? Filippo Biondi, Michael Donnellan, Santiago ¿Quién es esa gente? Claro, es que dices Filippo Biondi como si todo el mundo lo conociese. Pues mira, el que descubrió esas enormes estructuras debajo de las pirámides que no son tan reales como se piensa, pero que sí llevan a pensar que habría algo, ¿no? Michael Donnellan, que es uno de los atlantólogos que va a traer imágenes del templo de Poseidón, del presunto templo de Poseidón en la bahía de Cádiz, pretendidamente la Atlántida. Santiago Camacho, Jesús Callejo, Luis Pastor.
Carlos Bustos, Luis Tobajas y Alex Escolá, además del Colegio Invisible, estarán en este fantástico congreso días 15 y 16 de noviembre de 2025. Todo en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com. ¿De qué año? 2025. Gracias, Josep. Dilo. Y además quiero agradecer a la organización que, como cada año, siempre celebren este congreso en mi cumpleaños. Yeah. Muchísimas gracias por permitirme celebrarlo como se merece. En fin, lo que sí vamos a celebrar es el comienzo de este programa. Hoy nos ha llevado magistralmente nuestro querido Miguel Jurado. Gracias, compañero, sobre todo por aguantarnos, que ya sé que somos difíciles. Jesús Ortega, un gusto. Vete a descansar unos días, pero la semana que viene un poquito más. Mucho más, seguro. Capitán Pescanova del Colegio Invisible, que en una semanita estamos otra vez dando guerra. 7 días. Contente un poco, que has venido como el torrente del misterio, que lo sepas. Sí, ¿verdad? Desatado. Laura Falcó, a ti te escucho y te veo el próximo martes en la otra crónica de la actualidad. El martes. Y Ser School. Pues nada, queda muy poquito. Absoluto, compañera, tenerte con nosotros en este equipo y que sea por muchos años. Ay, muchas gracias, amiguitos. Bueno, pues ahora ya os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de No Sonoras, no sin antes dar paso a los servicios informativos de Onda Cero Radio. Nos oímos dentro de 4 días. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.